Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este su programa favorito de mitología. Una vez más, una semana más. Bueno, intentamos grabar este mismo capítulo el viernes, pero bueno, hubo fallas técnicas, así que tocó repetir. Pero venimos con información fresca. Hablando de mitología, Alonso, ¿qué tenemos hoy? Nadie puede escapar de ella, nadie puede superarla. Vinimos a hablar de la muerte. Exacto. Creo que es de los temas de los que más se ha hablado eh, en la humanidad. Ha estado junto a nosotros desde las eras primitivas hasta la actualidad. Ha estado en millones, bueno, no millones, tampoco hay tantas, cientos de culturas alrededor del mundo y vamos a hablar de las distintas versiones de la muerte, de los dioses, del más allá y pues de cómo lo percibimos al día de hoy. Así que pues, como siempre, vamos a iniciar con dioses y luego ya nos pondremos más profundos y filosóficos. ¿Les parece? Dale, me parece, sí. Completamente. Bien. Entonces, primero vamos a ir a una de las culturas más famosas, más escuchadas. Estamos hablando de la mitología griega. Ahí nos encontramos con una deidad muy importante, Tánatos, el dios de la muerte sin violencia. Eh, bueno, también está Hades, también está Perséfone, pero quiero enfocarme en Tánatos el día de hoy, porque bueno, de Hades ya conocemos, Perséfone creo que también ya sabemos bastante, pero ¿quién es Tánatos, el dios de la muerte sin violencia? Comencemos con su familia, de dónde viene. Tánatos es hijo de la diosa Nix, diosa de la noche, y Erebo, dios de la oscuridad. Ellos tienen una estirpe, una descendencia muy oscura. Entonces tenemos a Eris, diosa de la discordia, tenemos a Momo, diosa de la sátira, tenemos a Caronte, el barquero, tenemos a Hipnos, dios del sueño, y tenemos a Thanatos, hermano, por así decirlo, directo de Hipnos. También hay muchas otras criaturas que representan cosas malas del mundo, que también son hijos de Nix. Entonces, Tánatos e Hipnos son representados como bellos hombres con una corona alada y además con sus respectivas alas. Además de esto, se dice, como bien ya dije, que es la muerte sin violencia. ¿Esto qué significa? Que visita a las personas ya en su lecho de muerte. No significa que las vaya a matar, las vaya a cazar. Ese trabajo es de las Keres, las demonio criaturas de la muerte violenta. Que también son hermanas de Thanatos. Exacto. Y además de esto, bueno, Thanatos evoluciona a convertirse en lo que ahora conocemos como la muerte. Esta figura cadavérica con una gran hoz o guadaña con la que eh, pues es muy famoso verlo en distintas representaciones. Ujú, Además, sí. además de esto, Lorenzo, tú me tenías un dato la otra vez. Por favor, dilo con tu propia voz. Bueno, antes que nada, ahí sí me toca aclarar una pequeña cosa y es que sí, actualmente se representa a Thanatos como la parca que tiene una guadaña con la cual, digámoslo así, recolecta las almas que serían los cultivos para llevárselas al inframundo, y dependiendo de si vivían bien o mal o si hacían actos nobles o malévolos, terminaban o en el Tártaro o en los Campos Elíseos. Pero ahí sí viene lo siguiente, que fue lo que te comenté.
Cuando uno piensa en los dioses griegos, uno piensa mucho no solamente en los elementos que ellos representan o los conceptos que son, sino también en los animales que son su símbolo personal. Por Ujú. ejemplo, Atenea tiene el mochuelo o el búho que lo representa mucho. Zeus es representado con el águila. ah, Hera tiene a sus pavos reales. Afrodita por alguna razón tiene palomas. Y aparte, Ares, el dios de la guerra, por si no fuera, es representado con el animal de un gallo de plumaje negro. Ahí tiene una historia, pero eso no nos importa ahora. Tánatos. ¿Cuál es el animal que representa a Tánatos en la mitología griega? ¿Vienlos? Muchos pensarían que son los cuervos, pero no. El animal que representaba a Tánatos era una simple mariposa, una mariposa que volaba por ahí. Si uno en esa época veía una mariposa, pensaba, Tánatos está cerca. Ese es. Eso es, o sea, pienso en no solo una sola mariposa, como bien dices, sino toda, no sé cómo se llaman los grupos de insectos. Mm. Bueno, Sí. enjambre. Enjambres de mariposas, negras todas. Y además Ujú. es que sí, o sea, al final hay muchos insectos, y las mariposas no se quedan atrás, que Sí. consumen materia putrefacta, materia ya muerta. Entonces, pues sí, no es como raro pensarlo. De hecho, antes, creo que una mariposa está linda verla, apreciarla, pero cuando son demasiadas y cuando ya las encuentras en un contexto más aterrador, creo que las comienzas a Y ver grotesco. ajá, y grotesco, lo comienzas a ver de una manera diferente. Mm. Listo, vamos con el siguiente dios o diosa. Estamos hablando de, nos vamos a Noruega, los nórdicos. Estamos hablando de Hela, de la diosa nórdica de la muerte. Ella es hija de Loki, no es su hermana, como dice Marvel. Ella es la hija. Sus hermanos son Fenrir, el lobo gigante, y Jormungandr, la serpiente del mundo. Ellos crecen y ya están dentro de una profecía. Odín mismo dice que ellos tres van a traer el fin a los dioses, al mundo. Entonces, por temor, a Fenrir lo encadena, a Jormungandr, eh, bueno, realmente no lo... Ahí lo lanza del Bifrost y termina en los mares de Noruega. Exacto, ahí está. Y a Hela la expulsa, siendo una niña, a Hel. Hela tiene una característica muy importante, que es que ella es mitad cadáver, mitad mujer hermosa. Entonces, esa es como la división y simboliza justamente el equilibrio entre la vida y la muerte. Ahora, hace un momento dijimos que Thanatos se representa con mariposas. En la mitología nórdica, la muerte, además de otras cosas, era representada con cuervos. Bueno, al final también Odín estaba asociado a la muerte, y a Odín sí que se le representaba con cuervos, sino que Hela se encargaba de los muertos que morían ya sea por vejez, por enfermedad, por deshonra, por una maldición, y Odín se quedaba con los grandes guerreros, los que morían en batalla, y eran recogidos por las valquirias, que eran espíritus alados que guiaban a los muertos a este gran salón, donde esperarían a luchar en el Ragnarok. Exacto.
Y de hecho hay un tema muy importante recalcar y que toca hacerlo. Y va a ser una decepción para muchos de los oyentes y que siguen esto, pero las valquirias. Las valquirias antiguas o como eran representadas en los mitos y leyendas antes de que llegara el cristianismo y hubiera representación física de ellas, no eran mujeres hermosas con armadura casi divina, ni tampoco portando armas, sino que en sí piénsenlo como bestias, no, ni siquiera espíritus aterradores y monstruosos que eran incluso más parecidas a lo que se le conoce a una banshee, que es una mujer casi cadavérica con alas, según entendí, sí, alas de sangre. Y sí. Eso es una valquiria, no es una mujer guerrera hermosa con alas de ángel. Ujú, correcto. Pero bueno, estaría bueno hacer un capítulo recogiendo figuras que han cambiado Mm, de ser una cosa a la otra, como lo vienen siendo las sirenas, las valquirias y otro tipo de criaturas. exacto. Mientras tanto, seguimos aquí en la muerte, así que voy a mencionar dos deidades más por encima. Vamos a avanzar luego eh, a otras deidades y luego ya comenzamos a hablar de la muerte en sí. Mm, Voy a hablar de dos deidades, una de mi cultura y otra de la cultura de él. Y pues él hará más profundidad en, en su cultura, obviamente. Yo le haré preguntas. Así que nada. Iniciamos con Colombia. En Colombia sí hay un dios de la muerte, solo que Colombia no hay un panteón, no hay una mitología construida como lo viene siendo la griega, la egipcia, la nórdica, sino que eh, hay varios dioses que se encargan de distintas maneras, pero no están, digamos, organizados como lo vendría siendo las otras. El dios de la muerte de los muiscas, que es la cultura, una de las culturas que antes estaba en Colombia, se llamaba Huajayoque. El mm, Huajayoque era representado como una especie de demonio grande, aterrador, que aparecía en las noches. Y se cuenta mucho por parte de los españoles que ellos le tenían terror a esta criatura y querían evitarla, evitarlo a toda costa. Y claro, los nativos le decían todo el tiempo a los españoles el Huajayo que está cerca. Eh, Aparece en las noches. Siempre les contaban historias para que los españoles estuvieran aterrorizados. Entonces, ¿qué era el Huajayoque exactamente? No hay una descripción clara, pero imaginemos una especie de humanoide negro, oscuro, con ojos rojos y grandes colmillos. Era una criatura que no era amable, de hecho era una criatura malvada que buscaba llevarte al más allá. Ese era el Huajayoque. Más información no hay, si digo algo más sería inventar, eh, pero bueno, esa es una de las deidades de los muiscas y los muiscas tenían una tradición que luego se convierte en algo muy famoso actualmente. Y es que resulta que para nombrar un nuevo cacique, los muiscas en la laguna de Guatavita agarraban una barcaza, una barca, y ponían en él al difunto rey, quien estaba decorado. Perdón que me están llamando y tengo que silenciar, si no. No. Igual dale, llamada en vivo. Sí, ¿te imaginas? Bueno, no.
Ya perdí. Ah, ya. Entonces, el, el rey se ponía en la barcaza con adornos de oro, había un accesorio en la nariz que también era de oro, en las orejas, corona, ves, totalmente de oro. Y para los muiscas, el oro no era un objeto de valor, no era algo para comerciar, era algo sagrado, era algo para los dioses. Y se acabó. Si querías algo para intercambiar, maíz. Eso era verdaderamente valioso. La comida, los recursos naturales. El oro, no. El oro era sagrado porque tenía el mismo color del maíz. Y ya. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Una vez que la barcaza hace toda la ceremonia, todo el recorrido, se tira el oro, las joyas, al agua y el cuerpo de igual manera. La barcaza vuelve, recoge al nuevo regente, al nuevo cacique, y de nuevo, vestido de oro con las ofrendas, y estas también terminan en el agua, y así culmina y se nombra al nuevo cacique. Los españoles escuchan todas estas historias y comienzan a formar una nueva leyenda, la leyenda de Manoa, la ciudad de oro, o como la conocemos ahorita, El Dorado. No se sabe realmente dónde está. Muchos exploradores decían que estaba en el Amazonas, otros decían que estaban en Venezuela, otros decían que estaba justamente que la laguna de Guatavita era como una especie de entrada. Y así siguieron. Y una de las leyendas más famosas cuenta que Manoa, el Dorado, estaba maldita. Y que quien intentara buscar la ciudad de oro y esmeraldas iba a terminar perdido y muerto. Y así hubo varias historias de exploradores que intentaban buscarla, desaparecían o cuando regresaban a casa eran culpados por alguna que otra cosa y los condenaban a muerte. Esa es la muerte en los muiscas. Ahora nos vamos a ir al norte. ¿A dónde? A México. En México tenían 3 deidades, 2 aztecas y una maya. En los aztecas tenemos al gran Mictlantecutli y a, sé que puedo nombrar la memoria, Mictecacihuatl. Sí, está perfecto. Listo. Y los mayas tenían a Apuc. Ahora, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál es la historia de todas estas deidades? Voy a nombrarlas rápido y luego le voy a dar el micrófono a Alonso. Mictlantecutli era una especie de hombre cadavérico en rojo. Su piel era roja, sus huesos eran rojos y estaba adornado con plumas, con cosas de un rey, con grandes adornos, porque pues él era el gran rey del Mictlán. Entonces los muertos terminaban en este lugar y el Mictlán tenía como varios círculos, tenía como varios lugares y él estaba al fondo de todo esto. Y él tenía una esposa, Mictecacihuatl, quien cuando era una bebé, ella era humana. Mictlantecutli la rapta y la lleva al inframundo para convertirla posteriormente en su esposa. Ahora, nos vamos a los mayas. Apuc era también una especie de humanoide putrefacto, cadavérico. Su piel es negra, representada con algunos también adornos, cascabeles. Y ambos, Mictlantecutli y Apuc, son seres malvados, seres crueles, que buscan sacrificios. Mictecacihuatl era más vista como una deidad de la muerte bondadosa. Y posteriormente a ella se le convierte en la Santa Muerte. Y aquí es donde ya te doy el micrófono para que profundices en todo lo dicho. Ok, completamente. Digo, sí, del lado de los mayas, por ejemplo, tenemos la leyenda de Xibalba. ¿Qué es eso? Que así lo nombraban al inframundo. Ujú. La palabra viene del quiché, que significa oculto.
Es un reino subterráneo originalmente, donde yacen las divinidades de Hum Kame y Bobu Kame, señores de la enfermedad y la muerte. Sí. Se creía que está ubicada en una caverna en Guatemala, donde ahí mismo yacían las 5 casas. Cada una tenía cierto castigo que es muy explicativo en el nombre, que era la casa oscura, la Ujú. casa de los cuchillos, la casa del frío, la casa de los jaguares y la casa de los murciélagos. Sí. Sin embargo, aquí está el detalle. Era que nunca se le consideró un lugar de sufrimiento. Era más bien un inframundo, simplemente. Que es algo importante que hay que decir, ¿no? Que no es lo mismo un inframundo que el infierno. Ok. Eso ¿Cuál, en otras cuál podrías culturas. decirnos que es la diferencia? La diferencia creo que te la podría decir en otra cultura, justamente. Va. Mira, por ejemplo, en el judaísmo, el Antiguo Testamento dice que existe el Sheol, del hebreo el sepulcro o el abismo, que es un lugar de oscuridad, en el que van los muertos. Sobra decir que no hay que confundirlo con el Gehenna. ¿Qué es eso? Estarán preguntándose. Eso es el infierno judío. ¿Por qué? Porque ahí es donde llegan los malvados. Para ser purificado dependiendo del mal. Se pueden quedar un año o para siempre. Ujú. Eh, el nombre proviene de un valle cerca de Jerusalén, el valle de Gihom, un mundo de castigo. Servía como metáfora justamente. Se creía, hay una leyenda que dice los seguidores de dios Moloch sacrificaban niños en piras de fuego. Y ahora mismo está desolada y arde eternamente, con una llama que sigue hasta nuestros días. Ok. Y bueno, en México la muerte es algo muy tradicional. Vamos a hablar de dos cosas importantes. Mm, Primero, vamos a hablar de la Santa Muerte, mm, de quién es, qué significa en México. sí. ¿Qué nos puedes contar de ella? Mira, la Santa Muerte ha estado envuelta en muchos prejuicios, muchas polémicas, al ser considerado un tema, un tabú, Sí, realmente. Eso creo que incluso merece todo un episodio, pero luego hablamos sí, de sí, eso. sí, sí, totalmente. Lo que te puedo decir sobre la muerte es de que aquí tengo justamente un poco de información. Ahí está. Tiene un sinfín de nombres. La flaquita, la emplumada, la niña blanca. Y se le puede representar de distintas maneras, ¿no? Es decir, en un trono, para con una túnica, vestida de quinceañera, con una hoz, justamente. Sí, Ahora, sin embargo, aquí es el detalle. Hay mucha gente que le pide amor, dinero, abundancia, salud incluso. Y que incluso hay gente que dice que los ha salvado de todo. Ahora, aquí está aquí está eh, el centro de la polémica yace en que también es muy venerada por narcotraficantes y criminales. sí, Sin embargo, es importante no confundirla con quién, con San la Muerte. ok, No es lo mismo. Es muy común en países como misma Argentina o Paraguay, donde se venera como un santo incluso. ok. Un santo repudiado por la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras a la Santa Muerte le puedes pedir cosas que todos quisiéramos realmente, amor, dinero, ya sabes, lo mismo de siempre. La, los seguidores de San la Muerte recurren a él para que interceda frente a una situación adversa. ¿Qué tiene eso? Para que realice un mal o un daño a quien tú quieras. Para, para sus devotos justamente tiene una capacidad de protección contra un enemigo y el poder de castigarlo según lo que tú quieras. Ok. La iglesia se ha negado a reconocerlo como un santo en muchas ocasiones. Sin embargo, el culto sigue, llegándose a intentar a ser más clandestino e incluso más agresivo. Ok, duro. Y bueno, además de la Santa Muerte, ¿cómo se llamaba? Y la flaquita, la niña blanca, San la Muerte, como Sí, quieras pero llamarse. esa es la muerte. Eh, Hay otra cosa muy importante en México, que justamente es el Día de los Muertos. Ah, sí, esos clásicos. Ajá. Entonces, hablemos de esto. ¿Qué es? Primero que todo. Mira, y mira que estoy simplificando mucho. Sí. El Día de los Muertos consiste justamente es el tránsito de las almas del Día de los Muertos, del Día de los Muertos, del Mictlán Eso. al mundo de los vivos, para convivir y rendirle respeto.
Muchos lo consideran justamente la unión entre la cultura europea con la cultura prehispánica. Ujú. Ahora, ¿en qué aspecto? Es de que en sí las culturas prehispánicas, el culto a la muerte era uno de los pilares fundamentales de su cultura. Los cuerpos se les envolvía y se organizaba una gran fiesta para llevarlos justamente al Mictlán. Ahora, Que recordemos, es el infierno de los aztecas. Bueno, inframundo. digo, se celebra en 2 días. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, de Sí, los santos chiquitos, por decirlo, es decir, los niños que fallecieron. sí. El 2 de noviembre ya es el Día de los Muertos Adultos, si queremos verlo. Ok, se divide. Exactamente, sí. Y mira, hay muchas tradiciones en común. Es, por ejemplo, la flor de cempasúchil, las velas, la comida, todo eso. Que si en sí hay mucha tradición para esas, el pan de muerte, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo. Cada quien debería armar su propia ofrenda basado en lo que le gustaba al muerto en vida. Algunas partes de México se ponen caminos de comida, de velas incluso, de los cementerios a las casas, Ok. con el fin de guiarlos. Ok. A mí me gusta mucho el Día de los Muertos porque, eh, bueno, más tarde quiero profundizar en una pequeña parte de ese día que es básicamente el recordar a los difuntos. Así que bueno, ya iremos allá. Pero sí, me gusta porque es una conexión con nuestros ancestros. Bueno, Lorenzo, ¿estás? Uy, aquí está ahí, sí. Perfecto. Cuéntanos de otra deidad de la muerte. Bueno, de lo que estamos ahora en Latinoamérica, vamos a pasar ahora al otro lado del mundo. ¿A qué otro lado? Simple. Vamos a irnos, perdón, traba la lengua. Vamos a irnos a Japón, a la Tierra del Sol naciente. Esto ya lo habíamos discutido en nuestro episodio de mitología japonesa, para que los que no lo hayan escuchado, por Sí, favor, vayan es a verlo. el capítulo Pero 2. para ir en resumidas cuentas, el dios de la muerte o la deidad de la muerte que tienen los japoneses se llama Izanami. En este caso no es un dios hombre, sino que es una diosa mujer encargada de llevarse a todas las personas que están a punto de morir o que ya sus almas abandonaron sus cuerpos para llevárselas al inframundo o el infierno japonés. No se sabe mucho todavía, pues no he mirado mucho sobre el inframundo o infierno japonés, pero hablemos de Izanami. Izanami es actualmente la diosa de la muerte en el shintoísmo japonés. Antes, al principio, no lo era. Ella era una diosa de la vida, una de las primeras deidades y dioses que estuvieron en Japón. Junto con su esposo Izanagi, ellos dieron a luz a muchas de las islas de Japón y otras deidades. Sin embargo, el último hijo que ellos tuvieron, que era el mismo dios del fuego, al portarlo dentro de su vientre, la quemó por dentro, matándola instantáneamente cuando él nació. Exacto. Obviamente, su esposo, Izanagi, mató a su hijo en venganza de su esposa. Y pues pasan unos acontecimientos y ella se convierte en la diosa de los muertos, que en sí también es una diosa cruel y sin remordimiento a llevarse a las personas al lugar en donde ella reside hoy en día. Sí, hay falta decir que ella se convierte en eso justamente por el deseo de venganza. Ujú. Porque, bueno, Izanagi supuestamente iba a salvarla, a sacarla del infierno, termina arrepintiéndose luego de ver en lo que pues ella se convirtió y en venganza ella jura que va a matar a no sé cuántos humanos y a cambio Izanagi le dice pues yo voy a hacer que nazcan
creo que era como el doble de ese número o algo así. De hecho, si no mal recuerdo, fue, y como lo dije en ese, pues, en ese capítulo, Izanami dijo, de ahora en adelante me voy a encargar de llevarme a 1000 almas de la tierra de los vivos, a lo cual Izanagi le responde, listo, entonces yo crearé a 1500 personas para que repoblen lo que se ha perdido. Exacto. Bueno, siguiendo con Asia, vamos a hablar de otro de los símbolos importantes de la muerte, que es el libro de la vida y la muerte. Este libro contiene el nombre de todos los seres vivos y fallecidos que van a entrar eh, a su purgación. Entonces, básicamente, cuando tú mueres, tú llegas a una especie de... No lo dicen así, pero es como una recepción donde revisan si estás en el libro y obviamente si estás, pasas y comienzas a ir por los diferentes juicios de, de esta mitología. Son en total como creo que eran 9, que es un número bastante sonado, ya iremos a eso. Y una vez que cumples eso, vas a reencarnar en las tradiciones hinduistas y eh, una vez terminada esa vida vas a volver y comienza el ciclo otra vez hasta que pues ya cumpliste con todo y te haces parte una vez más del universo en sí, de la existencia, del Dios primordial. Te conviertes en él, básicamente. Y hay diferentes jueces. Uno de ellos es Jan Luo Wang, que pues es el principal, el que cuidaba el libro de la vida y la muerte. Luego ese libro es pasado a King Wan Wang, que es otro de los jueces. Jan Luo Wang es el cuarto juez y King Wan Wang creo que es como el quinto. No, mentira, es el primero. Primer juez del inframundo y portador y cuidador del libro de la vida y la muerte. Luego los hinduistas agregan a Yama, que es el dios de la muerte de ellos, que cumple básicamente el mismo rol de cuidar el libro de la vida y la muerte. También pues hay una historia con el rey mono que justamente, no voy a decirla toda porque es muy larga y merece un capítulo entero, voy a mencionar solo esa parte, que Varios capítulos. sí, 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 es largo, es largo. El rey mono llega, es llevado a este inframundo para ya terminar con su vida, porque pues estaba causando muchos problemas. Y él no quiere estar ahí, quiere ser libre. Para esto, agarra el libro de la vida y la muerte, borra su nombre de ahí y sale de ahí, obviamente luchando un poco, pero termina saliendo. Y pues los demonios terminan yendo con el emperador de Jade y diciendo, oiga, el rey mono desafió la vida y la muerte, por favor haga algo al respecto. Mencionaremos más del rey mono otro día, pero ahí aparece el libro de la vida y la muerte, que los libros son algo muy importante que ya mencionaremos. Ahora vamos a ir con otra cultura y ya comenzamos a profundizar más en cuestiones más filosóficas. Dale, Alonso. Una de las culturas más antiguas que tenemos fecha sería el zoroastrismo. Ujú. ¿Qué es eso? Entre los antiguos iraníes estudiaban las enseñanzas del profeta Zaratustra. Es ahí que se decía que eh, existía una polaridad entre el bien y el mal, eso hay que entenderlo. Entre Ahura Mazda, el creador de la vida, y Angra Mainyu, un demonio destructivo. Ujú. Después de la muerte, el alma era conducida por la Daena, que en sí representaba la conciencia, pero tomaba forma de una doncella, Sí. al puente del juicio, el que se decía que era más delgado que un cabello. Era al puente Sibat. Si las malas acciones superaban a las buenas, el puente se inclinaba y la persona caería.
pero no quería en ningún lado, sino quería en la casa de las mentiras. Se dice que este lugar se describe como un lugar repugnante, donde las almas se alimentaban de alimentos podridos y eran torturadas por sus obras. Que en esta religión no se sepulta a los muertos ni en tierra ni en mar, porque son considerados territorio de Angra Mainyu, pero tampoco pueden incinerarse porque no son dignos de ir con el dios bueno, por así decirlo, Ahura Mazda en este caso. Sin embargo, eran dejados en las llamadas Torres del Silencio, para que los animales carroñeros los devoren. Sí, Angra Mainyu es, creo que una de las deidades como más importantes y de las más menos sonadas. Porque, bueno, Angra Mainyu, además de ser asociado con la muerte, era asociado con, con la destrucción, contra la maldad, con todo lo malo. Y él es un dios persa, para que nos ubiquemos un poco en el mapa de las culturas, ¿no? De Persia. Y, bueno, era visto también como una figura humanoide. Y bueno, además de lo mencionado, él estaba mucho en conflicto con este otro dios, Asura Mazda. ¿Sí? Ese. Y bueno, ahora, pongámonos ya más profundos. En las diferentes culturas que a lo que yo pude investigar, hay al menos unas 24 o incluso más culturas con dioses de la muerte como los que mencionamos. Y la muerte en todas estas culturas tiene cosas muy familiares y compartidas. La primera de estas es el agua. En muchos inframundos, en muchos infiernos, hay cuerpos de agua, hay ríos. Está el Estigia en los griegos. Luego también tenemos los ríos de Hel. También Hel es representado como un lugar frío con nieve, que también al final es agua. Eh, Creo que el Duat también tiene ríos, el inframundo egipcio. El Xibalba, el Mictlán también tienen ríos. El río de serpientes, el río Tuoni en la Tuonera, la mitología finlandesa. Exacto. Cierto. Y Finlandia también tiene una deidad que es asociada a la muerte y al agua, que se llama Magwayan, que es una mujer que llevaba las almas de los muertos al más allá, como una especie de Caronte. Otro, digamos, punto en común es la entrada. Siempre se nos ha dicho que el más allá, el infierno, el inframundo, está abajo de nosotros, que para acceder a él hay que ir por cavernas, descender al subterráneo, al debajo de la tierra, y ahí vas a encontrar el otro lado. Entonces, también cuando el sol se ocultaba, decían que el sol iba justamente al reino de los muertos. Esto en culturas como lo eran Egipto, justamente pasaba esto. Y tenían un guardián. Normalmente siempre se nos habla de un guardián. En los griegos está Cerbero. En los nórdicos, Garm. En judeocristianos podríamos tener una combinación de cosas, porque pues al final tomaron muchas cosas, pero bueno, demonios, incluso Cerbero también es mencionado a veces. Incluso, bueno, también está la Divina Comedia, es un claro ejemplo, aunque bueno, al final no deja de ser una literatura que no es canon en la religión, sino que, bueno, recogió cosas de muchas culturas y las unió en una ficción, podríamos decirle. Sí.
Y bueno, entonces tenemos la entrada, los ríos y los guardianes. Pero ¿qué más? Los infiernos, los inframundos, siempre están divididos como distintos lugares a los que el alma va a purgarse para avanzar a un lugar mejor. Entonces, antes de tú ir al cielo o al lugar bueno, tienes que recorrer un camino. Entonces, normalmente son entre 7 y 9 lugares, se nos cuentan. Entonces, en cada uno tienes que hacer una prueba que te va a ayudar a avanzar, a perdonar cosas, la culpa. ¿Qué otro punto en común se les ocurre? ¿Lor? Y bueno, otra de los puntos en común es que siempre es un lugar donde hay justamente un lugar bueno y uno malo. El malo siempre es representado como un lugar de tortura o un lugar desolado, un lugar al que no quieres ir, básicamente, Y de penitencia, de pues. penitencia, donde tienes que ir a pagar algo. Ujú. Entonces, eh, Helheim, que es el lugar de Hela, es un lugar aburrido, donde no hay nada emocionante ahí. Tu alma es como morir una segunda vez. Luego tenemos justamente distintos lugares en el Hades que eran castigos. Y luego tenemos los lugares buenos. Los nórdicos tenían el Valhalla, que era un lugar al que tú luchabas y revivías para ir a comer con los dioses. Y eso era Y buenísimo. también estaba el salón en el que Freya, bueno, perdón, Freya, Frigg o Freya tenían, era que Freya. era un nombre ahí todo extraño, pero que estaba, digámoslo así, al lado del Valhalla. Sí. Y luego estaba el lugar bueno. Entonces, para los griegos, era los Campos Elíseos, donde iban los virtuosos y caminaban junto a los dioses y a los jueces del inframundo también. Radamantis, Eaco y Minos, que ya hablaré de los juicios. Y en la actualidad, los católicos y cristianos creemos en el cielo, donde es un lugar de paz, Sí. donde están los ángeles, donde está Dios y donde podemos descansar. Ujú. Y luego en Egipto también había un lugar bueno, no sé, ¿me puede recordarlo? ¿Cómo se llama? Eso era el Campo de los no, Juncos. Campo de los Juncos, Eso, sí. que también era un lugar bueno donde ibas a descansar. Entonces tienes el lugar de purgación y el de descanso. Y ahora los juicios. En varias culturas también se nos menciona que tienes que hablar con una autoridad que es la que te va a decir qué procede. Entonces, en los chinos tenemos a los jueces Yan Luo Wang, Qin Wang Wang y tenemos a los otros jueces, que ahorita no me sé los nombres. En los griegos tenemos a los que ya mencioné, Minos, Eaco y Radamantis. En los egipcios tenemos el juicio de Osiris, que consiste en una balanza. Alonso, te doy permiso para que expliques. Sí, justamente ahí mismo eres guiado por Osiris, Por para Anubis, ser de hecho. por Anubis, justamente para ser juzgado por Osiris. Ajá. Tot, el escriba de los dioses, ponía en una balanza en tu corazón el Ib y en otro plato ponía el Mat, que era la pluma, comparando el juicio justamente entre la conciencia y la verdad y la justicia. Si tú, también estaban los 41 jueces, eso sobra decirlo también. Sí. Y ahora, si la pluma pesaba menos, vivirías eternamente. Por el contrario, si era más liviano, serías arrojado al Amut, el devorador de muertos. Y eso en sí también sería todo el juicio. Sí. Entonces ya tenemos la entrada, los ríos, los lugares de purgación, el lugar bueno y los juicios y no sé qué más menciona, la verdad.
Ahora, vamos a ir con otro punto importante, que este sí o sí es un punto común de todas las culturas y actualmente también lo tenemos, que es el alma, el espíritu. Que siempre está este debate, y aquí es donde me pongo más filosófico y más profundo, que nos habla de dónde está el alma. Sí. Porque siempre pensamos que tiene que haber un lugar, como el corazón tiene su lugar, los pulmones tienen su lugar, el cerebro tiene su lugar, y la gente se pregunta, ok, todo eso está en su lugar, ¿dónde está el alma? Si no, pues no existe, ¿no? Dicen. Para mí, para mi punto de vista, esto es personal, está en los recuerdos. ¿Por qué? Cuando tú recuerdas a alguien, estás recordando una esencia de esa persona. Y esa esencia, díganme si no, pero es un espíritu. Entonces, cuando te dicen, él aún está contigo, es porque aún lo recuerdas. Entonces, sí está contigo, están tus recuerdos. Y ahí va a permanecer todas las cosas que viviste con esa persona, incluso animales. Entonces, está ahí. Y eh, para mí es algo muy bonito pensar esto porque mientras tú recuerdas a ese alguien, Mm. pues sigue ahí. Si lo olvidas, bueno, se fue. Muere Ajá. completamente. Pero si alguien más lo recuerda, pues aún existe. Y aquí vuelvo justamente al Día de los Muertos que habíamos mencionado, donde se hace mucho énfasis en recordar a los muertos, sea con retratos, sea con las ofrendas, y justamente em, le da ese punto a mi teoría, que el alma justamente es los recuerdos que tenemos. Ahora, ¿qué más se puede decir de esto? ¿Alguna? Aquí abro la conversación y les pregunto qué opinan de esto. Lorenzo, empiezas. Pues con la cuestión de la muerte, o sea, antes que nada he decidido decir, estoy de acuerdo con lo que tú dices, sí, cuando tú recuerdas y pues conoces a una persona que ha influido en tu vida y sigue influyendo, cuando ella se va, muere, tu recuerdo sigue de ella y en cierta forma no ha muerto, sigue viviendo dentro de ti y seguirá hasta que la olvides. Ya en mi tema más personal, digamos que sí, la muerte es algo triste, pero que es necesario. A veces, pues muchos piensan, y eso lo hemos visto en el transcurso de este episodio, es vista como una cosa monstruosa, aterradora y desconocida porque, a ver, En algunas cuando culturas. algo es desconocido, ¿quién no le tiene miedo? Exacto. Pero también pienso en las otras versiones y veo que la muerte es alguien piadoso que hace que aquellas personas que ya les llegó la hora, tiene que decirles, ya se acabó el camino, tu historia concluyó, toca seguir a este nuevo capítulo. Y sí. Alonso. Yo solo puedo decir que una realidad es que pa- venimos esta vida a morirnos. Digo, Mm, pasamos más tiempo vivos que muertos. ¿Qué conseguimos acá? Algunos gustos, incluso ni eso a veces. Es decir, puede que ya tengamos nuestra muerte con nosotros, en el corazón, en el estómago. Que allá mm, afuera está creciendo el árbol que algún día se nos caerá encima. sí, Y pues es importante recordar que, es decir, cuando pensamos en la muerte, ¿de quién queremos escapar? ¿De nosotros mismos? ¿De qué? Que es hora del reposo, del juicio. Una historia termina y otra comienza. Cuando mm, acabemos de correr de las acciones del hombre, es que comienza el juicio de lo que va a pesar más. Sí. sí, Y ahí va una cosa muy importante, que es justamente la culpa. Que
siempre alegamos que cuando vamos a morir, se nos va justamente a hacer este juicio que determina si vamos al cielo o al infierno. Yo digo que parte de este juicio es la misma culpa que tú cargas cuando mueres. Entonces, si tienes mucha culpa dentro de ti, si tienes mucho peso acumulado, si tienes cosas no resueltas, tú mismo te estás enviando al infierno. Pero si te Mm, liberas de todo eso, tienes más posibilidades de ir al más allá. Ya luego entra la otra cosa. Si hay una deidad, un juez que determina esto, no solo va a tomar tu propia opinión, porque pues también los psicópatas no sienten culpa. Y pues, total. ajá. Entonces, pues está tu parte y ya una parte más, eh, ¿cómo se dice esto? Más justa de, de este ser que determina a dónde vas. Entonces, si existe un más allá, tener en cuenta de haz todo lo posible por liberarte de todas estas ataduras que son la culpa, el remordimiento, el dolor. En, es mejor, si puedes prepararte, liberarte de todo eso. Y ahí va la otra. Lamentablemente no siempre podemos prepararnos, porque pues la Mm, muerte es algo que siempre está ahí. No es como que, se murió, listo, voy a aparecer. La muerte está en todo lado y no siempre está esa opción de prepararnos. Entonces, la lección, creo que el mensaje de este capítulo es tratar de todos los días descargar eso malo, la culpa, el dolor, todo. Y así, si llega a pasar, ojalá no pase, toco madera, estar preparado. mm. Ahora, vamos a hablar de un último punto, la luz. Cuando una persona habla de que estuvo cercana a la muerte, se nos habla de una luz. Entonces la persona comienza a mirar una especie de túnel negro que comienza a caminar a través de él. Algunos dicen que ven recuerdos, ven su vida pasar ante sus ojos, como si hubiera puertas alrededor. Tú abres la puerta y ves un recuerdo tuyo, o simplemente está en tu mente. Ahí está lo ligado al sueño. Tú avanzas por ahí y frente a esa luz hay alguien, sea un familiar, Dios, un ángel o dioses que están esperando, a, te están esperando en el más allá. Entonces tú llegas a esa luz y una vez que cruzaste, ya estás del otro lado. Pero cuentan que antes de llegar despiertan y se dan cuenta de que están vivos. Y entonces cuentan esa historia, que es muy sonada. De hecho, casos hay varios. Ahorita pues no los traemos, pues no hay tiempo. Otro día de pronto podemos traer casos, historias que pues al final también son parte de mitos y leyendas de la vida, ¿no? De este imaginario. ¿Qué más se puede decir de la muerte? Bueno, sea una deidad quien está en este lugar o no, creo que la muerte es algo a lo que tenemos que tenerle respeto. Y saber que pues no todas las deidades de la muerte son malas. Obviamente sí hay varias. Mictlantecutli, Apuk, Lucifer, Angra Manju, Erlikhan, Y las hermanas de Thanatos. las hermanas de Thanatos. Pero también hay buenas. Thanatos justamente, de hecho, podríamos decir que es alguien bueno. Hela, Mm, incluso, aunque bueno, causó una guerra, pero lo hizo por venganza. sí. Realmente no es mala. Perséfone incluso es una diosa de la muerte, es la reina del inframundo.
Y Ella la es, diosa de la primavera. ajá, ella es buena. Ujú. Luego está Lelwani y Alani, de, bueno, culturas que dejaron de existir hace mucho, pero que son deidades que invitaban a los muertos a un gran banquete para celebrarlos. Y ellas son buenas. Radamantis justamente era un juez bondadoso, justo. Y bueno, la lista es larga. Creo que podría mencionar 19 malas, 19 buenas. Hice la lista, pero pues no la voy a mencionar aquí. Eh, ya les digo dónde encontrarla. Ok. Y bueno, antes de cerrar este programa, algunas palabras finales. Alonso, comienzo contigo. Es decir, a diario enfrentamos una batalla con la muerte, ¿no? Es decir, está en todas partes, por donde queramos verlo. Digo, hay quienes intentan evitarla, ¿no? Y otros, su destino está sellado como cuando se ponen los zapatos en la mañana. Hay gérmenes, toxinas, guerras, enfermedades, catástrofes, ¿no? Y el hecho de que si la hayamos librado hasta entonces es un milagro por sí mismo, ya que hay muchas maneras de terminar muertos y cada día que vivimos nos afrontamos a una y mil formas de morir. ¿Y para qué especular sobre qué hay después, sobre la luz, sobre el reino, sobre el juez? Si vamos para allá. Ahorita mismo justamente estamos escuchando, creo que es una ambulancia. Y es curioso que esté pasando justo ahora mientras estamos hablando de la muerte. Ojalá no pase nada malo. Con madera. Pero es curioso. Sí. Mm. Lorenzo, palabras finales. Si yo pienso ver a la muerte, prefiero verla igual como lo hizo, eh, pues como lo hicieron, o mejor dicho, como lo hizo un autor llamado Terry Pratchett, que creó a la muerte como un personaje de su serie de libros. No voy a decir el nombre para que lo lean ustedes, pero para ponerlo simple, él presenta a la muerte como alguien piadoso, amable y que tiene, digámoslo así, una conexión con los mortales, con la cual eh, cuando les llega la hora, los acompaña, no los juzga por nada y cuando ya tiene que irse al otro lado del este capítulo que es la vida para pasar a la muerte, entonces lo lleva tomado de la mano. Al igual pasa con este otro autor que es un genio, Neil Gaiman, que creó a la muerte de, para los que no lo conozcan, Sandman, eh, como exactamente lo mismo que acabo de decir. Alguien que es alegre, una entidad que te acompaña, no te juzga y siempre está a tu lado, a pesar de que todos le temen, se le tiene un respeto, pero a la vez un cariño. Y a mí que la muerte no se presentó de manera con alguien fallecido, sino que fue presentada como, hey, está aquí siempre presente, pero al final de tu vida la vas a conocer cara a cara, a lo cual no peleo. Si puedo seguir viviendo, viviré cuanto quiera, pero ya cuando me diga ya no puedes continuar, entonces sigo con ella. Está bueno. Bueno, eso fue el capítulo de hoy. Pues al final nos pusimos profundos. Demasiado profundo. Demasiado. Aún hay muchas cosas de la muerte Sí. sobre las que vale la pena hablar, pero bueno, se nos está acabando el tiempo por hoy. Si quieren una segunda parte, no olviden dejarlo en los comentarios y con gusto se las traeremos. Hablaremos más a profundidad de otros temas y así. Recuerden seguirnos, suscribirse, darle like
compartir. Y recuerden que los sábados estamos subiendo canciones creadas con inteligencia artificial que están quedando bien para el disfrute, para gozarlo un poco. Y además, estas canciones son basadas en mis historias personales, que las pueden encontrar en wattpad.com/JosueSolorzanoJ, link en la descripción como siempre. Y actualmente, justamente estamos escribiendo, bueno, yo estoy escribiendo, un libro que se llama La Corte de los Muertos, que consiste en los dioses de la muerte se reúnen para decidir el futuro de la humanidad después de ser ofendidos por esta misma. Y luego de un gran juicio, deciden que la humanidad debe ser castigada, quitándoles la muerte y mostrando el terror de la muerte, para que ellos no deseen la inmortalidad, sino que deseen morir. En esta historia tenemos 3 protagonistas: Ínquilo, hijo de Zeus; Johann Bierwhistle, el hechicero inmortal; y Génova, la humana. Estos 3 viajarán por el inframundo y viajarán por el mundo tratando de negociar una cierta paz entre la vida y la muerte. Esto es la Corte de los Muertos. Ahí pueden encontrar el nombre de la mayoría, iba a decir todas, pero seguro algo no me faltará. Pero ahí está, creo que la gran mayoría de dioses de la muerte de todas las culturas existentes del mundo. Así que nada. También tenemos en Instagram mega-tigre, link también en la descripción, donde estamos subiendo el cortometraje Ente, que es básicamente la historia de una entidad que cobra vida cuando tú ves el video. Él es consciente de que está viviendo solo porque nosotros lo vemos y trata de encontrar la manera de hacerse real a través de los videos que se suben los jueves y los viernes, y son 18 capítulos. Así que pues ahí los pueden encontrar, disfrutar con el actor de Colombia, Fernando Solórzano. Espero que les guste tanto el libro como esta serie de cortometrajes. Y en BTJ-Universe pueden encontrar los dibujos y las historias de mis personajes y también de los dioses que también se están subiendo. Y eso sería ya todo, sí. Así que nada, para despedir, algunas últimas palabras, algo que quieran compartir. Alonso. Realmente creo que abarcamos todo lo que vamos a decir. Digo, nunca olviden de compartir este video, este podcast con todo el mundo. Cada día somos más. Agradecemos muchos comentarios. Lorenzo. Yo, como dijo Alonso, ya dijimos todo lo que teníamos que decir y haciendo alusión a este capítulo puedo decir y con gusto añadir que este capítulo tiene que morir por ahora. Exacto. Y bueno, Thanatos ha venido por el capítulo. Tenemos ya los últimos capítulos de octubre. Vamos a ir planeando. Hay un capítulo muy especial planeándose. Aún toca confirmar cosas, pero está llegando. Y es mágico. Así que nada, esperen a final de mes para ver una entrevista con alguien que ha tenido contacto con una rama muy oscura, o bueno, sí, oscura, de este mundo. Y hablaremos de eso, pero no voy a mencionar el tema aún. ¿O ya lo hice? Creo que ya lo hice. Bueno, ahí va el misterio. Vamos a hablar de brujas, básicamente. Así que atentos. Aún no tengo fecha confirmada, pero va a venir. Eso lo prometo.
Así que, sin nada más que decir, que suene el cuerno del fin del mundo.